Bien, muy buenos días. Sean ustedes, en nombre de la Administración de Justicia de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, en cabeza del Juzgador 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, bienvenidos a la Sala de Audiencias 23 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito dentro de la causa judicial 2017-215, contentida del medio de control de reparación directa instaurada por Esperanza Nieto Delgado contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial. En la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandante y su parte, la señora Nieto Delgado, a quien damos la bienvenida, igualmente al señor apoderado de la Fiscalía General de la Nación y a la señora apoderada de la Rama Judicial. Bien, entre la finalización de la audiencia anterior, que fue el cierre del periodo probatorio y la citación a la audiencia de práctica, perdón, a la audiencia de alegaciones y juzgamiento, no ha habido solicitud de aplazamiento ni tampoco alguna observación procesal por parte de los señores apoderados, con el fin de hacer notar la existencia de alguna irregularidad procesal o causal de nulidad que afecte lo actuado entre la finalización de la audiencia de práctica de pruebas y el inicio de la presente diligencia. Sin embargo, en las facultades de saneamiento le preguntaremos a los señores apoderados si existe alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide lo actuado antes de iniciar la presente diligencia. Señor apoderado de la parte demandante. No, su señoría, ninguna objeción. Señora apoderada de la Rama Judicial. Rama judicial tampoco, señor juez. Señora apoderada de la Fiscalía General de la Nación. Sin objeciones, señor. Bien, el objeto de esta audiencia, dentro de esta reparación directa por privación injusta de la libertad, es oír las alegaciones finales de los señores apoderados. Por lo tanto, en brevedad del tiempo, si bien ustedes tienen 20 minutos cada uno, lo que nos llevaría una hora aproximadamente, les agradecería, en virtud de sus capacidades sintácticas, ejercer su derecho de defensa de la mejor manera posible, que nos gaste no tanto tiempo. Gracias, doctor. Por favor. Bueno, su señoría, buenos días para todos los presentes. Bueno, como apoderado de la señora Esperanza Nieto, pues me voy a referir, su señoría, primero que todo con respecto a los hechos objeto de la demanda. Dentro del expediente está aprobado, tanto para este asunto, que la señora Esperanza Nieto Delgado fue injustamente privada de su libertad. Que la señora Esperanza Nieto fue injustamente privada de la libertad y con ello transgrediendo el artículo 68 de la ley 270 de 1996 y de contera el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Con respecto a los hechos de índole penal, la Fiscalía General de la Nación no probó que la señora Esperanza Nieto hubiera cometido el delito por el cual fue vinculada al proceso penal, ni como coautora, ni como autora, ni como partícipe, siendo así que mediante juicio oral adelantado el 9 de septiembre del 2015 es absuelta de toda responsabilidad penal con respecto al proceso que se adelantaba. Igualmente, su señoría, está demostrado que con la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora Esperanza Nieto, se le causaron perjuicios materiales y morales, pues la circunstancia de haber permanecido 8 meses y 16 días
privada de la libertad contribuyó a que se presentaran unas graves afectaciones tanto a nivel económico, y lo repito, a nivel moral, no solo con ella, sino con su entorno familiar, hijas, hermanos y yernos. Eso con respecto a los hechos, su señoría, que pues por temas de tiempo, pues no voy a comentar, porque pues inicialmente ya fueron fijados cuáles eran los hechos objeto de este debate. Así las cosas, sí quiero manifestar mi oposición con respecto a las excepciones propuestas por la parte demandada, rama judicial, en donde ellos o la rama judicial, en cabeza de su apoderada, indica dentro de sus excepciones que existe una ausencia de causa para demandar. Como quiera que existen presupuestos fácticos y jurídicos en donde se prueba que la entidad demandada debe soportar procesalmente pues las reclamaciones con respecto a la reparación directa, en ese orden de ideas, pues esa excepción no prospera. De igual manera, la rama judicial alega la inexistencia del daño antijurídico. Yo quiero manifestar acá en este despacho y en esta audiencia que esta excepción tampoco debe prosperar, porque es que precisamente con la absolución que se dio el 9 de septiembre del año 2015, con esa absolución y de conformidad con la teoría del daño especial y el daño antijurídico, ese daño antijurídico comienza a correr a partir de esa fecha. Por lo tanto, se presentó el daño antijurídico objeto de reparación mediante la acción que se presentó. De otra parte, continuando con las excepciones que propuso la Fiscalía General de la Nación, estas también se caerán como quiera, que el argumento que exponen en su escrito acerca de la inexistencia del daño antijurídico, pues como ya lo dije anteriormente, acá el daño se presentó porque la Fiscalía General de la Nación en ningún momento probó, más allá de toda duda razonable del principio de presunción de inocencia o de la participación de la señora Esperanza Gómez en la comisión de un delito que se le imputa, por tanto fue absuelta. Entonces esa excepción tampoco debe prosperar. Voy a hacer eso, señoría, un pequeño análisis con respecto al daño especial, para decirle que con las actuaciones adelantadas por la Fiscalía, que terminaron con la privación injusta de la libertad de la señora Esperanza Nieto, la Fiscalía, la rama judicial, que solidariamente responderán pues por la reparación que se decrete pues por los daños generados a la señora Esperanza, y en consecuencia la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del Estado, por las siguientes razones. Porque es que, de acuerdo a la teoría del daño especial, para este caso en específico, tenemos que los elementos que conforman la teoría del daño especial están contemplados. Primero, que la administración despliegue una actividad legítima, proceso penal, investigación y juicio, que se adelantó un juicio en contra de la señora Esperanza Nieto, que se produzca en cabeza de un particular, que se rompan las cargas públicas, y precisamente acá hay un rompimiento de las cargas públicas que en cabeza del Estado garante, del Estado social de derecho, de los derechos fundamentales de las personas. Acá observamos
cómo la señora Esperanza Nieto debió soportar 8 meses, 16 días privadas de la libertad por una conducta que nunca cometió. De igual manera, continuando con los elementos de la teoría del daño especial, se debe tener en cuenta que debe existir un nexo entre la actuación de la administración y el rompimiento de las cargas públicas que para este efecto se presentó. Así las cosas, su señoría, y mediante el expediente que fue entregado, yo quiero poner de presente que cuando la Fiscalía General de la Nación solicita una orden de captura a un juez que va a ejercer control de legalidad, de ninguna manera se observa en el expediente, y usted así lo va a analizar, que la Fiscalía haya tenido elementos de juicio o haya aportado elementos materiales probatorios que por lo menos infirieran o dieran esa pequeña convicción que necesita el juez para proferir tal orden de captura. Pero seguidamente uno puede observar que ni existieron elementos materiales probatorios que permitieran inferir que la señora Esperanza Nieto era un peligro para la sociedad, además que fuera una persona que no estuviera dispuesta a asistir a las audiencias cuando se requiriera o que generara con sus actuaciones obstrucción a la justicia. Es más, o que siguiera generando algún daño a la víctima. Las razones por las cuales la Fiscalía General de la Nación solicitó la medida privativa de la libertad fueron infundadas, no existió lógica, y por lo tanto ahí se observa cómo el artículo, pues en lo contemplado con el artículo 308 de la ley 906, Código de Procedimiento Penal, y como lo manifesté en la respectiva demanda, la Fiscalía General de la Nación nunca pudo probar que la señora Esperanza Nieto fuera un peligro para la sociedad y en consecuencia fuera privada de la libertad. Sí hay que tener en cuenta que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto. La misma Constitución y nos establecen unas obligaciones, tenemos unos derechos, pero también en virtud de que la presunción de inocencia se tiene que desvirtuar. Acá no se desvirtuó. Además que y lo repito, el hecho o la conducta punible por la cual se le recrimina, se le reprocha socialmente y que la conduce a una prisión, la señora Esperanza Nieto no la debe soportar. De igual manera, más adelante, pues en el expediente podemos observar que la Fiscalía en su momento procesal, escrito de acusación, en la audiencia de acusación, pues los elementos que aduce para que la señora Esperanza Nieto sea llevada a un juicio, pues no tienen ningún soporte probatorio. Pero además que no tiene soporte probatorio, no tiene esa capacidad demostrativa para indicar que la señora Esperanza Nieto es responsable de la conducta que se le indilga. En ese orden de ideas, su señoría, y por lo ya expuesto, solicito que se desestimen las pretensiones presentadas por la Fiscalía General de la Nación y por la rama judicial, Dirección Ejecutiva, Administración Judicial de la Nación, y en consecuencia se condene a la Nación
Fiscalía General de la Nación, rama judicial, por el daño generado, daño especial a la señora Esperanza Nieto, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución colombiana, daño antijurídico, que se condenen costas a las entidades y se concedan todas las pretensiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señora apoderada de la rama judicial, por favor. Gracias, señor juez. Del estudio de los hechos señalados en la demanda y del análisis de la sentencia absolutoria proferida a favor de la señora Esperanza Nieto, se observa que en el proceso penal en el que resultó vinculada, la Fiscalía solicitó con base en material probatorio la medida de aseguramiento. Al respecto, es preciso señalar que en el presunto asunto, el juez de control de garantías del momento, al imponer la medida de aseguramiento, atendió a los procedimientos y presupuestos de la Ley 906 del 2004, que le permiten en ejercicio del ius puniendi del Estado restringir el derecho a la libertad, pues se fundó no solo en los elementos materiales probatorios aportados hasta ese momento como evidencia física e información legalmente obtenida que permitían bajo una inferencia razonable determinar que la imputada podía ser coautora o partícipe de la conducta delictiva por la cual se investigaba, sino también fue en cumplimiento de un deber legal, es decir, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1142 del 2007, que excluye de beneficios y subrogados penales a las personas imputadas de delitos como en el presente asunto: hurto calificado, Código Penal, artículo 240, y hurto agravado. Y en tal sentir, si bien es cierto los jueces son autónomos e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no es menos cierto que en esta labor no les es dable apartarse de los hechos o dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y menos aún desconocer las disposiciones constitucionales o legales como el artículo arriba indicado. Asimismo, las audiencias por él dirigidas fueron audiencias preliminares en las cuales no se discute la responsabilidad penal de los imputados, por cuanto el juez con función de control de garantías trabaja con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, elementos que no constituyen plena prueba para determinar y discutir la responsabilidad, sino para establecer la inferencia de participación del imputado en el ilícito, por lo cual la medida de aseguramiento impuesta a la demandante obedeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación. Asimismo, y observado en el expediente, se puede observar que en la audiencia preliminar de orden de captura, el apoderado de la parte demandante no interpuso ningún recurso frente a la medida de aseguramiento. Por ende, no se puede derivar la responsabilidad del Estado por las medidas de detención proferidas por el juez con función de control de garantías, pues tal como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-591, la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado, ya que esta será una tarea que se adelanta en el debate público oral y en la etapa de juzgamiento. Ahora, ya en la etapa de juzgamiento, evidentemente el juez 22 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, y al momento de exponer cada una de las partes del proceso de manera especial en los alegatos de conclusión, absolvió a la demandante en virtud de la solicitud que hiciera también la procesada en audiencia de juicio oral celebrada el 9 de septiembre del 2015. Solicitud a la cual el juez estaba en la obligación de acceder, no quedándole otro camino que absolver a la procesada. De esta manera se puede establecer que tanto el caso actuaron conforme a derecho y al procedimiento de la ley facultad para adelantar un proceso penal y bajo el sistema penal acusatorio, demostrándose de esta manera que no existe responsabilidad de la Nación, ramo judicial, dirección ejecutiva, toda vez que las funciones de estos se llevaron a cabalidad. Muchas gracias, doctor. Señor apoderado de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señoría. Su señoría, me opongo a las pretensiones de la parte actora con la demanda en que solicita se declare la responsabilidad de mi representada y la rama judicial bajo el título de responsabilidad objetiva por daño especial o privación injusta de la libertad de la señora Esperanza Nieto Delgado dentro del proceso que se le adelantó por los delitos de hurto y concierto para delinquir, respecto de los cuales fue absuelta el 9 de septiembre de 2015 por el juzgado
22 penal del circuito con funciones de conocimiento. Sostengo que en el presente caso no puede ser el título de imputación objetivo, porque la absolución de la señora Esperanza Nieto no se produjo por ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del decreto 2700 de 1991, que aunque ya está derogado, en la parte pertinente jurisprudencialmente se siguen trabajando las causales de inexistencia del hecho, atipicidad de la conducta o ajenidad del procesado, para inferir de que en estos casos la actuación de la Administración de Justicia es irrelevante y que en los mismos solamente le basta demostrar al demandante el daño para establecer la antijuricidad y el concepto de injusticia en torno a la privación de la libertad. Prueba lo anterior, su señoría, que la absolución de la señora Esperanza Nieto Delgado se produjo por solicitud de la Fiscalía en la etapa del juicio, esto es cuando agotada la etapa de investigación, presentada la acusación, cumplida la etapa preparatoria y practicadas las pruebas ordenadas dentro del proceso, la Fiscalía solicitó la absolución de la señora Esperanza Nieto Delgado. Con lo que al señor juez de conocimiento no le quedó otro camino, su señoría, que conforme al artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, vigente para la época de los hechos, no le quedaba otro camino que proferir sentencia absolutoria en este evento por disposición legal, porque nos encontrábamos frente a una carencia de objeto. Dicha circunstancia, entonces, su señoría, no se ubica dentro de ninguna de las causales, repito, inexistencia de los hechos, ajenidad del procesado o atipicidad de la conducta. Por lo tanto, el título de imputación tiene que ser el resultado del análisis de las actuaciones desplegadas por los órganos encargados de administrar justicia, en este caso la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial. Examinar y determinar si hubo una falla en el servicio. No obstante, su señoría, conforme al recuento de los hechos del proceso penal objeto del presente medio de control directa, se observa que la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación inicialmente fue establecida ante el señor juez de control de garantías durante la realización de las audiencias preliminares de legalización de la captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de la medida de aseguramiento en contra de la señora Esperanza Nieto Delgado por los delitos de hurto agravado y concierto para delinquir, respecto a los cuales la medida era necesaria y se imponía. Sin perjuicio de lo anterior, su señoría, no se observa que durante la práctica de estas diligencias preliminares concentradas, realizada el 31 de octubre de 2011, el imputado o su defensor hubieran formulado objeción alguna o ejercitado los recursos que la ley les concedía. No aparece, su señoría, constancia de eso. Por lo cual se debe tener que la medida entonces fue legal. No hubo contradicción con la ley en la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Fue legal y se mantuvo incólume durante todo el proceso.
Hasta el punto, su señoría, que desarrollada la investigación, cumplida la instrucción, la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el artículo 336 de la Ley 906 de 2004, por encontrar, con base en los elementos materiales probatorios allegados y evidencia física recolectada en el lugar de los hechos, al igual que con base en la información legalmente obtenida, consideró probable, no posible, probable, la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad de la implicada. En dicha audiencia, en dicho escrito de acusación, el cual fue sustentado en audiencia de formulación de acusación ante el señor juez de conocimiento, tampoco se observa, su señoría, que corrido el traslado a las partes del anterior escrito, el Ministerio Público o la defensa hubieran formulado solicitudes de nulidad o siquiera observaciones al escrito de acusación, si era que no reunía los requisitos que establece, disculpe, el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Si ello es así, su señoría, no le es dable al apoderado de la parte actora en este proceso venir a deslegitimar las actuaciones de mi representada durante la etapa de investigación y tampoco del juicio, su señoría, porque si bien la Fiscalía al momento, en sus alegatos de conclusión, solicitó la absolución del acusado por no poder tener los suficientes elementos de convicción para demostrar la materialidad de los hechos y o la responsabilidad de la implicada, de la acusada. De ello no puede derivarse de manera automática que hubo falla en el servicio. Se equivoca el señor apoderado de la parte demandante en sus alegaciones cuando pretende sostener que es que la Fiscalía General de la Nación en todo momento tiene que sustentar la teoría del caso. Es equivocado, su señoría. A la Fiscalía, conforme a la ley, no le es exigible en sus actuaciones no le es exigible tener certeza de la materialidad de los hechos ni de la responsabilidad del procesado, porque ese es un grado de convicción que le corresponde al juez al momento de dictar sentencia con carácter de condena. Desde el anterior punto de vista, las actuaciones, se demuestra que en el presente proceso las actuaciones de mi representada estuvieron amparadas por la ley. Se desprende de lo anterior, su señoría, en cambio, que hubo culpa de la víctima. ¿Por qué si el apoderado por qué la señora Esperanza Nieto Delgado directamente o a través de su defensor no ejercitaron los recursos que la ley le concedía frente a la adopción de la medida de aseguramiento o frente a la acusación? Eso nos lleva, su señoría, a establecer que conforme al artículo 70 de la ley 270 de 1996, en el presente caso se presenta el hecho de la víctima, cuya finalidad es precisamente asegurar que los administrados también contribuyan con la administración de justicia, pero no, en este caso no lo hicieron, prefirieron esperar a que acabara el proceso y venir a reclamar en otro ámbito de jurisdicción un grado de injusticia que bien hubieran podido debatir y solicitar en el proceso en el cual fueron afectados con la medida consistente en el daño que hoy reclaman. Desde la anterior perspectiva, su señoría, solicito respetuosamente sirva a tener en cuenta estos sinópticos argumentos al momento de proferir sentencia que en derecho corresponda. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado de la Fiscalía General de la Nación. Bien, al iniciar la audiencia, el señor apoderado de la parte demandante hizo allegar
el proceso, perdón, las copias del expediente penal, cuyo decreto fue ordenado por este despacho, y en la audiencia de práctica de pruebas se le dijo que, pues, como extremo recurso podía intentar obtenerlas antes de que terminara la primera instancia. El artículo 213, inciso segundo, habla de las pruebas de oficio y dice: además, oídas las alegaciones, el juez o la sala, sección o subsección, antes de dictar sentencia, también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarla deberá señalar un término de hasta 10 días. Evidentemente el despacho tiene un proyecto de sentencia y con base en el hecho del artículo 228 constitucional y 29 constitucionales de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, del debido proceso y de la garantía de acceso a la administración de justicia, además con lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso, hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, entre otros. Y dice el numeral quinto: adoptar las medidas autorizadas, no, perdón, esa no es. Sexto, decidir, aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido o aquella que sea oscura e incompleta, para la cual aplicará las normas o las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho sustancial y procesal. Nos lleva a hacer la siguiente observación. Primero, la norma refiere a la práctica de pruebas, por lo cual estaría habilitado el despacho para que se incorpore al expediente dicha prueba porque fue decretada. Segundo, que como son sabedores la señora apoderada y los señores apoderados y la distinguida audiencia, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación, modificó su postura prácticamente de responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, y por lo tanto es menester analizar si la conducta de la parte privada de la libertad influyó o no en la pérdida de ese derecho de libre circulación por el territorio nacional, que la única prueba que en principio nos puede dar luces sobre la situación referida es casualmente el expediente penal o las copias del proceso penal, que en virtud de la necesidad, idoneidad, pertinencia y oportunidad de la prueba, pues se ordenará la práctica oficiosa de la misma. Por lo tanto, para los efectos del artículo 269, incorpórese al expediente, esto es para los efectos de tacha de falsedad, dese traslado a los sujetos procesales, y como no puede haber una segunda audiencia aparentemente de alegatos de conclusión porque el código no estableció esa oportunidad, pero también de otra parte les recuerdo a los señores apoderados del extremo pasivo que cuando un juez ordena pruebas de oficio también tienen la oportunidad de pedir pruebas. No sé si van a pedir alguna prueba ustedes, si van a hacer uso de ese derecho. No, bien. Entonces, in arbitrium judicis, fijaré un término para que presenten alegaciones por escrito. Lo normal de la tacha son 5 días, me parece. 5 días, ustedes tienen 5 días para tachar estos documentos que se le colocan a conocimiento, y 5 días, ¿cuándo vencerían? Perdón, que estoy, el otro viernes, ¿no? El otro viernes aquí estamos. El otro viernes aquí estamos, ¿qué fecha? Es que no. 22, o sea, el término para tacha es el 22, de manera, doctores, que tienen plazo hasta el lunes, miremos el lunes que es, 26, 25. Tienen plazo para presentar alegaciones de conclusión hasta el día 25 de marzo del año 2019 por escrito.
¿El lunes es festivo? Gracias. Entonces, ¿qué día cae? ¿26? 26 de marzo de 2019. Gracias por la observación. Los pongo a alegar el día que no es, pero pues, ¿yo qué hago? Es que aquí tenemos que trabajar bastante. Entonces, por favor, presentar sus alegatos de conclusión por escrito. Les pido que breves, por favor. Yo creo que ya los he oído lo suficiente, pero sí es importante pronunciarnos sobre lo concreto y creo yo que va a ser específico sobre si hubo participación o no de la víctima en su detención. Entonces espero que a eso se contraigan los alegatos, porque pues, esto es lo que nos saca de la duda que tenemos en este momento. Agradezco a la señora apoderada, a los señores apoderados, a la parte, su asistencia, y 5 minutos más para la redacción del acta y, como dicen los jueces norteamericanos, el siguiente para sacar la quinta sentencia.